último martes del 2016. Amén. Lo había pensado, último martes, o sea que yo no quería perderme este culto, pero tampoco ninguno. Allá por enero, estas son las cosas que yo no cuento. Yo parece que lo cuento todo, pero hay cositas que no me gusta contarla antes de tiempo. Pero allá por enero, yo me propuse y le pedí al Señor, hermanos, un año es muy largo. Un año tiene muchos martes, muchos martes. Yo no lo quería contar, pero realmente sí. Allá por enero, cuando empezaba enero, en una de mis oraciones, yo le dije, Señor, no sé si atreverme a decirte, pero no quise comprometerme, fíjese, pero sí, le dije al Señor, voy a hacer todo lo posible por no fallar al martes de oración, para la gloria de Dios. Creo, y todavía estoy dudando, creo que fue en Mallorca. Ahora le pregunté a Liz, le preguntaré a mi esposa, si es que nos pidió por ahí martes. Pero si no es así, eso quiere decir que el Señor me ha permitido estar en este lugar todos los martes del año 2016. Todos los martes. Ay, hermano, ¿y eso qué? No, es que es bonito. Y si usted supiera lo que yo siento, la satisfacción de llegar a este día martes, es muy precioso. Le doy gracias a Dios y también a ustedes, aquellos que vienen los martes, que creen en la oración, que le han encontrado el truquito al martes, a este momento de intimidad con el Señor. Gracias porque usted es parte de la obra, usted me bendice cuando usted viene y yo sé que todos somos bendecidos. Amén. Pero se acabó el 2016, estamos a una semana y vamos ya a enfocarnos al año que viene. El año que viene no va a ser fácil, usted lo sabe, no va a ser fácil. Amén. De hecho, el 2016 ya ha dejado un poco algunos tambaleándose ahí, ¿no? Por ahí los problemas nos han zarandeado pero el Señor es bueno y tiene cosas nuevas para nosotros en el 2017, para aquellos que le creen. Fíjese que hay una frase, de esto quiero hablar. Hay una frase que a nosotros nos gusta, los cristianos hemos aprendido a decirla. Y yo voy a hablar de esa frase un poco esta tarde. Samuel, profeta del Señor, utilizó esta frase, Eben Ezer. Eben Ezer. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué es eso? Bueno, es una palabra hebrea. No es que signifique, pero ahora lo vamos a explicar. Pero él dijo eso para dejar como memoria, hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta aquí, dijo Samuel, nos ayudó Jehová. O sea, Samuel estaba marcando un antes y un después. Estaba marcando un ayer y un mañana. De eso vamos a hablar. Eben Ezer. No es que la palabra Eben Ezer signifique hasta aquí nos ayudó Jehová. Eben Ezer es el nombre de un lugar. Eben Ezer es el nombre de un lugar. Pero ahí pasó una cosa, bueno, pasaron dos cosas que realmente es de lo que vamos a hablar. Pasó una cosa terrible, hermanos. Pasó en ese lugar, Eben Ezer, pasó algo para el pueblo de Dios horrible. Vamos a ir, acompáñeme por favor, vamos a ir al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, vamos a leer primero en el capítulo 4. Capítulo 4 de Primera de Samuel. Aquí vamos a encontrar esta frase y vamos a titular el mensaje de esta manera. Eben Ezer. Eben va separado, ¿vale? Eben Ezer. Eben, lo que pasa es que uno lo dice así de corrido y parece que pero va separado. Eben Ezer. El título de este mensaje, para que usted se lo recuerde, Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 4, que aquí está, hermanos, la parte fea de este lugar. Vamos a leer la escritura, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos a leer, hermanos, lo que sucedió aquí, luego nos vamos a saltar a otro capítulo, pero aquí había sucedido algo bastante desagradable, bastante vergonzoso para el pueblo de Israel. ¿Había sucedido dónde? ¿En qué lugar? En Eben Ezer. Ahí había ocurrido esto. Leemos la palabra.
Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice la Escritura, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a ¿dónde? Junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Versículo 2. Dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel, ¿qué dice? Fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo, ¿como a cuántos hombres hirieron? Como a 4,000. Hermanos, yo les explico lo que estaba sucediendo. Israel estaba en guerra con sus enemigos, con los filisteos. Y aquí el combate, Israel lo perdió. Ahí, hermanos, fueron heridos 4,000 hombres, pero es que si usted vamos a saltar al versículo 10, aquí dice la Biblia 4,000 hombres. Mire lo que dice lo que ocurrió al final en esta pelea, dice en el versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel, otra vez, fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y estos son los israelitas huyendo después de esta batalla. Y fue hecha muy grande, ¿qué? Mortandad. Pues cayeron de Israel, ¿cuántos? Y aquí ya no fueron heridos. Ya está hablando de muerte, gran mortandad. Primero en el versículo 2 decía que 4,000 hombres heridos. Pero es que ahora en el versículo 10 ya el Señor dice que la batalla ya había sido desastrosa. 30,000 hombres muertos, 30,000 israelitas muertos. Estaba como sumo sacerdote Elí. Yo sé que usted recordará a este sacerdote del Señor. Estaba como máximo sacerdote del Señor Elí. Aquel que tenía los hijos en desobediencia. Acuérdese, los hijos de Elí, Ofni y el otro y Finés. El hombre era muy fiel. Él había sido desde niño criado en los caminos del Señor y servía al Señor. Pero sus hijos no. Esa es otra historia. Lo que sucede, hermanos, es que de esta batalla que le estoy explicando, esto es lo que sucedió en Ebenezer, un mal momento para el pueblo de Dios. Escapó uno y se fue corriendo donde el sacerdote y le llevó la noticia. Él dice que Elí ya era muy mayor, como de 98 años, y ya estaba ciego. Ya sus ojos ya se le habían oscurecido, dice la palabra. Entonces uno de los que escaparon de la batalla fue a contarle lo que había sucedido. Hermanos, para Elí fue chocante. Pero ¿sabe por qué? Porque en esa batalla, luego en el capítulo 5 lo explica, los filisteos no solo mataron un montón de gente, sino que habían robado, habían tomado el arca del pacto. O sea, en esa batalla los israelitas perdieron algo muy, muy importante para el pueblo judío. Habían perdido en esa batalla de Ebenezer el arca del pacto. Y esto para los judíos era, hermanos, importantísimo. Quizás para nosotros no, porque lo leemos en la Escritura y bueno, ahora tenemos al Espíritu Santo. Pero en aquel entonces era lo más sagrado que ellos tenían de parte de Dios, el arca del pacto. Pues en esa guerra, en esa batalla de Ebenezer, el pueblo judío perdió un montón de hombres, pero perdieron algo espiritualmente importantísimo para ellos, el arca del pacto. Si usted se lee el capítulo 5, ahí dice que los filisteos tomaron el arca, se la llevaron y luego pagaron las consecuencias, pero esa es otra predicación. Este hombre escapa de la guerra y se va corriendo a decirle al anciano: oye, Elí, mira, ha pasado esto. Elí empieza a recibir la noticia y dice la Escritura, acompáñeme, versículo 18, mire si fue grande el impacto. Y aconteció, dice la Biblia, que cuando él hizo mención, o sea, si vamos a el 17, por ejemplo, dice, el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Le estaba contando, el que había escapado le estaba contando al anciano. Y aquí le dice, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció, dice el versículo 18, que cuando él hizo mención del arca de Dios,
Elí, ¿alguien está leyendo? Cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó. Y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Está entendiendo la parte de la historia? O sea, estamos hablando de un lugar, estamos hablando de Eben-Ezer. Y en ese lugar sucedió esto terrible. No vamos a profundizarnos más porque el mensaje no es solamente ahí. Esta es la parte fea. Ahora, lo precioso es, después de esto, que en el mismo lugar pasaron años. Pasaron años, hermano, y como siempre el pueblo de Dios, en vez de buscar a Dios, se aleja de Dios. Este pueblo cayó en idolatría. Y ahí estaba Samuel ya como sacerdote. Pero la mayor parte de la gente era idólatra, estaba adorando a otros dioses después de esa batalla. Pasan los años y este lugar, para que a usted se le quede grabado, Eben-Ezer es un lugar de Israel. Ahora mismo dice, estuve buscando, pero dice que no se deciden. No está bien claro dónde exactamente es. Hay un lugar que hay ahí como un monumento de piedra y dicen que es, pero no hay seguridad. Por tanto, no tiene un nombre oficial. Pero Eben-Ezer existió en Israel y lo leemos aquí. La segunda parte es lo precioso. Ya verá cómo nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida, porque esto no es solo historia. Esto trae bendición para nosotros y el Señor nos va a hablar. Acompáñeme, hermano, siempre en el primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 7. Dice el capítulo 6, bueno, el capítulo 5 nos explica cómo Dios empieza a producir desastres en los filisteos. Y ellos se dan cuenta que era porque tenían algo sagrado. Ellos se dan cuenta, le digo la historia, yo se la resumo así para que usted se vaya entablando. La guerra, los filisteos se roban el arca, se llevan el arca para sus campamentos, pero empiezan a suceder cosas graves en el campamento porque ellos se habían robado algo sagrado de Dios. Ellos se dan cuenta y toman la decisión de poner en un carro, en unas vacas y mandarle a los israelitas, le devuelven el arca. Porque ellos se dan cuenta de que están recibiendo castigo del Señor. Pero vamos a leer nosotros el capítulo 7, porque esta es la segunda parte de este lugar, Eben-Ezer. La primera parte, una guerra, una mortandad terrible. Capítulo 7 de primera de Samuel. Vamos a leer versículo 3. Capítulo 7, versículo 3. Dice la Escritura: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitáis los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él, ¿qué? Servid, y os librará de la mano de los filisteos. Oiga, llegó un momento que Samuel les dice: oigan, es que ustedes no han entendido, les voy a dar la clave de por qué ustedes están derrota tras derrota. ¿Por qué ustedes nunca ven la bendición? El problema es que ustedes han caído en idolatría, fueron derrotados ahí, murió un montón de gente, perdieron el arca, ustedes han ofendido a Dios y encima ustedes lo que han hecho es alejarse de Dios. Me encanta. Porque Samuel les dice: miren, es que la clave está en servir solamente a Jehová. Ustedes quieren ver la bendición, quieren ver que todo esto se acabe, esto de perder las batallas, esto de tanta mortandad, de que todo salga mal. Hay una manera, le dijo Samuel, de que todo esto cambie. ¿Y qué? ¿Y todos ahí? ¿Y qué podemos hacer? Lo que hemos leído. Propónganse de corazón, pero con un corazón sincero. Cambiar. O sea, vuestras prioridades, como siempre decimos en las predicaciones, empiecen a darle prioridad a Dios, empiecen a alabar al Dios verdadero, empiecen a servir solamente a Jehová y ya verán cómo todo cambia. Es precioso, mire, estamos en el versículo 4, en el 3, y ahora dice, mire qué precioso, en el 3, Samuel le da la clave, hace ahí una predicación y les dice que tienen que buscar a Dios. En el versículo 4, esto es lo precioso, aquí se usa una frase, un refrán, un dicho en España: a buen entendedor, pocas palabras.
A buen entendedor, pocas palabras. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Que oigamos la predicación, que oigamos el mensaje del Señor, pero que tomemos una decisión, que cambiemos cosas. No podemos pasar eternamente escuchando mensajes y mensajes y mensajes. Como dice Santiago, no seáis solamente oidores, sed hacedores de la palabra. Es lo que nos sucede a nosotros. Escuchamos, pero pocas veces damos el siguiente paso que nos pide el Señor. Mira lo que dice, versículo 4, precioso, porque dice, entonces los hijos de Israel empezaron a actuar. Dice, quitaron a los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, cuando miró esto, dijo en el versículo 5, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron, o sea, imagínense, se reunió todo el pueblo después que habían decidido buscar a Dios, se reunieron en Mizpa, dice el versículo 6, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Y qué más? Y ayunaron aquel día y dijeron, allí contra Jehová hemos pecado. O sea, hubo un arrepentimiento, se pusieron en ayuno y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Dice la Escritura, cuando oyeron los filisteos, oiga, ponga atención, yo no sé si a usted el Señor le habla como a mí. Le he contado todo esto de la guerra porque en Ebenezer pasó esto tan horrible. Samuel les dice que tienen que buscar a Dios. Ellos se vuelven a Dios, empiezan a buscar al Señor. Y mire qué precioso, hacen un ayuno. Yo me imagino que hacen una vigilia preciosa. Están todos buscando al Señor, están cantando, porque al lado habían ejércitos enemigos. Dice que cuando los filisteos escucharon que había un ruido ahí, que estaban cantando, que está aquí, y dijeron, pues este es el momento. Ahora están distraídos, ahora están buscando a Dios. Vamos a atacarlo. ¿Sabe qué me dice el Señor a mí? Que a veces cuando uno más decide buscar al Señor, cuando uno decide consagrarse, cuando uno decide, no Señor, yo voy a ir a tus cultos, voy a leer la Biblia, cuando uno decide a veces acercarse a Dios, Dios está muy contento, Dios está muy feliz. Pero el enemigo se va a levantar. Porque si a alguien no le agrada que usted esté así como está aquí, ese es el diablo. Y cuando usted venga a sus cultos, cuando usted venga, ay hermano, hay oración, pues yo voy. Hermano, me encanta ir a alabar. Hay alguien que no está contento. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Dice, cuando oyeron, versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos, imagínense un gran culto, imagínense una gran vigilia, estaban reunidos todo el pueblo de Israel y estaban, usted sabe qué estaban haciendo. Estaban adorando al Señor. Entonces cuando los enemigos oyeron eso, vieron una oportunidad para hacerle daño. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y esto sería una predicación para liderazgo. Entonces dice el versículo 8, dijeron los hijos de Israel, ¿a quién? Versículo 8, ¿alguien está leyendo? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, oye Samuel, por favor no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y mire lo que dice el versículo 9, y Samuel, dice el versículo 9, tomó un cordero de leche. Fíjese, interesantísimo, pero esto es otra predicación para los líderes. Tan importante es un líder consagrado al Señor. Era un pueblo, hermanos, que había estado desagradando a Dios, que se acababa de convertir, ellos estaban celebrando que habían cambiado, que se habían arrepentido, estaban en plena celebración, cuando ya reciben un ataque. Era normal que ellos tuvieran miedo. Eran unas personas recién convertidas, recién se habían acercado al Señor. Pero ellos dijeron entonces, pues digámosle a Samuel que ore. Ellos sabían que él era un hombre de intercesión. Sabían que él era un hombre de Dios. Y le dijeron, oye, nosotros entendemos que si tú te pones en oración, Dios nos va a guardar. Pero Samuel hace dos cosas. Empieza a orar y aparte de eso, hace un sacrificio para agradar a Dios. ¿Sabe qué nos dice esto? Que siempre tiene que haber un líder que esté empapado del Señor, que sepa qué hacer cuando vienen los problemas en la iglesia. Samuel no solamente se puso a orar, sino que hizo aún más. Él sabía lo que le agradaba al Señor. Y él dijo, no, para obtener, era de esta manera como el Señor lo bendecía. Él pedía sacrificio y Samuel, pero esto es una predicación para
como le dije antes, para líderes, para que sepamos qué hacer, buscar de Dios en los problemas. Yo quiero que me acompañe al versículo 11. Versículo 10. Después de la oración, dice que el Señor escuchó a Samuel, y dice el versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó. Yo no sé, hermano, eso sería un terremoto. Yo siempre me he preguntado, dice, Jehová tronó. Estamos en el versículo 9. El 10. Dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Curioso. Porque, hermano, si es un ruido de truenos, pues eso afecta a todos. Pero dice la Escritura que tronó sobre los filisteos. Quiere decir que el pueblo del Señor no recibió ningún daño. Tremendo milagro del Señor. Y dice que atemorizó a los filisteos y fueron vencidos delante de Israel. Esto es en el mismo lugar. El mensaje de esta tarde es: en Ebenezer pasó algo muy feo, una derrota muy grande. Pero en Ebenezer, cuando el pueblo buscó a Dios, cuando el pueblo se unió en oración, cuando el pueblo buscó el favor de Dios, el Señor les dio la victoria. El Señor les demostró que si ellos cambiaban, Él también podía cambiar la maldición que tenían en bendición. ¿Quieres? Ebenezer. Hermanos, estamos finalizando el 2016. Cada uno de nosotros hemos tenido luchas. Cada uno de nosotros hemos tenido problemas, incluso las seguimos teniendo. Hay personas que ahora mismo, hermanos, están en una lucha, pero encarnizada. Y dice, hermano, pero claro, viene el 2017, pero es que no cambia nada. Yo sigo así, hermano. Sigo en Ebenezer. No cambia nada. Hay una manera que las cosas pueden cambiar. Como nos enseña la Escritura, yo quiero que usted lea conmigo el versículo 12, porque aquí está esa frase tan famosa entre el pueblo cristiano. A veces la mencionamos y ni sabemos de dónde viene, ni sabemos por qué la decimos. Dice el versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermano, a mí el Señor me estaba hablando y me decía: Daniel, tiene que haber un antes y tiene que haber un después, pero es necesario que cada uno, incluido yo, tenemos que poner una roca. Samuel puso una roca como recuerdo, como señal de lo que ahí había ocurrido. O sea, para no olvidarse de que ahí la pasaron mal en Ebenezer. Pero cuando buscaron al Señor, ahí sucedió algo precioso. Y Samuel decidió poner una señal para no olvidarse y para enseñarnos a nosotros. Él puso una roca física. ¿Sabe la roca que nosotros tenemos? Tenemos a Cristo. La piedra reprobada, la roca reprobada. Nosotros podemos poner a Cristo y decir: Señor, es verdad, quizás el 2016 ha sido horrible y quizás no he salido del problema, Padre, pero yo ahora te pongo como señal, te pongo como mi roca para yo marcar un antes y un después. Es que algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar, hermanos. Estamos a punto de estrenar año. Y hay proyectos, hay estudios, hay proyectos de matrimonio, hay proyectos de reagrupación familiar y años y años en oración y no pasa nada. Amén. Es momento de hacer un cambio, pero poniendo una roca para acordarnos de nuestras derrotas,
para acordarnos de nuestros problemas y recordarnos que el año que viene puede ser mejor. Con Cristo en nuestra vida, el año que viene puede ser mejor. El Señor ha dejado preciosas promesas para nosotros. No lo busque, yo se lo voy a leer. Dice el libro de Isaías. Dice el Señor, miren, cuántas cosas feas han pasado, no solamente en este año, sino a lo largo de nuestra vida. Hago esta predicación porque a mí me encanta, justo el Señor el año pasado me permitió justo predicar, no sé, ya es un propósito del Señor, justo predicar el último martes del 2015, y vamos a pasar a 2016, y yo les digo personalmente, el 2016 para mí espiritualmente ha sido mucho mejor que el 2015, y confío en el Señor que el 2017 para mí va a ser más de victoria que el 2016. Yo lo creo y usted tiene que creerlo. Que el 2016 no piense en dinero, piense en bendición, piense en crecer espiritualmente, piense en agradar a Dios, piense en hacer cambios y su familia, hermanos, porque es lo que dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios, y entonces todas las demás oraciones, todas las demás peticiones vendrán por añadidura. Amén. No os acordéis, dice el Señor en el libro de Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. He aquí, yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Y me encanta esta palabra, es palabra de Dios. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. O sea que ya lo hizo una vez. Pero el Señor puede hacerlo otra vez y otra vez. A veces hemos estado en victoria y hemos caído. Y parece que ya no hay, que a Dios ya se le acabó, que ya se le acabó el poder. Que una vez abrió el mar, pero que Dios no lo puede volver a hacer. Dios puede levantarnos, Dios puede cambiar nuestra vida si verdaderamente nosotros creemos en Él. Amén. Hermanos, de verdad, se acabó este año. Pero esta preciosa palabra nos dice que en Primera de Corintios, no recuerdo el capítulo, pero el Señor dice, es que las cosas que yo tengo para ustedes ni siquiera son cosas que ustedes se imaginan. Lo mismo que le dijo a Jeremías, cosa que ojo no vio, dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera cosas que pasaron por el corazón del hombre, dice. Son las cosas que yo tengo preparado para mis hijos. Son las promesas del Señor, hermanos. Entonces algo tiene que cambiar. Algo, no, es que de verdad, ¿cómo decirte? No podemos seguir así. Algo tiene que cambiar. ¿Seguimos en el mismo mundo? Claro que sí. ¿Seguimos en la misma Barcelona? Claro que sí. Pero como el pueblo de Dios, mire, más de 20 años pasaron ahí en Ebenezer. Y les ocurrió terrible mortandad, terribles derrotas, hasta que el Señor les dio la victoria. Ojalá, en el nombre de Jesús, que en el 2017 todo cambie. Por eso hoy es el día, hoy, martes 27 de diciembre del 2016, de poder hacer nuestras esas palabras, diciéndolas con sabiduría. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabe qué quiere decir eso? Reconocer que dependemos de Dios. Que nos haya ido mal, nos haya ido bien, el Señor ha estado con nosotros. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que proyectarnos al día de mañana, al día presente y al día de mañana. Hasta aquí quiere decir, o sea, mañana es otro día. Los cultos que usted vino de 2016, hermano, no se preocupe, el Señor se los va a recompensar. Las oraciones, todo lo que usted buscó al Señor. Pero Dios pide de que a partir de hoy usted ya se proyecte para mañana. Que usted diga, hasta aquí me ayudó el Señor. Ahora voy a buscar la bendición de mañana. Ahora voy a buscar la victoria de mañana. Algo tiene que cambiar. De verdad, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido. Él nos escogió. Él quiere hacer cambios.
Por eso cantábamos esa preciosa alabanza. Sendas Dios hará, Él abrirá caminos donde no los hay. Claro que si tú ves el problema y dices, hermano, es que no, la predicación ha estado muy bonita, pero es mentira, mire mi mamá, mi familia, mi trabajo, no. Ahí es donde obra el Señor. Los israelitas estaban, hermanos, yo me los imagino enfrente del mar. ¿Hacia dónde? El mar. Atrás un ejército, espadas, lanzas. Así es como al Señor le gusta actuar. Al Señor no le gusta hacer milagros fáciles. Para llevarse la gloria, Él va a tener que no sé por qué, Él es soberano, Él sabe por qué le gusta a veces que estemos ahí, al límite. Quizás es para que no veamos otras opciones y únicamente lo veamos a Él. El mar, el faraón y Dios. Y ahí Dios abrió el mar y le dio la victoria. Así que si estás ahí, míralo con estos ojos espirituales. Quizás dice, hermano, pero es que no puedo. ¿Cómo te explico, hermano? No puedo. Ahí puede hacer un milagro Dios. Ahí a veces es la situación que Dios usa para poder hacer un milagro. Él miró a su pueblo. ¿Por qué? Yo tengo una predicación bien bonita de eso. ¿Por qué no destruyó a todos los egipcios antes de llegar ahí? No, los permitió que llegaran al límite. Ya. Ahí el Señor obró. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este año, Señor, porque tú nos has ayudado. A veces no lo miramos, a veces lo pasamos por alto y pensamos que ha sido por nuestra fuerza. Pero hoy más que nunca podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y creemos y confiamos que tú, Señor, nos vas a dar la victoria. Y podremos decir que somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, todo este tiempo que tenemos por delante. Bendice, Señor, todos los proyectos. Bendice, Señor, todas las oraciones, los deseos de mis hermanos. Y hazles entender que igual que el pueblo israelita, a veces hay cosas que tú quieres que cambiemos. Ayúdanos a tomar esa decisión para ver la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento. Toma tu asiento.